my brother, you can hold it all together. ¿Cuál es el origen de las plazas de abastos? ¿Por qué y cómo se construyeron esos edificios? Hemos venido a Plasencia para conocer su historia. Why, oh, why? In the darkness I'll be back. Hola, Juanjo. Hola, hombre, buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal? estamos? ¿Por qué me has traído a Plasencia? Bueno, es un lugar emblemático y esta plaza un poco más, porque del tema que vamos a hablar precisamente es del mercado. Y aquí en esta plaza se celebra un mercado de los más tradicionales que existe en Extremadura, que proviene desde la Edad Media, desde que se funda la ciudad, y todavía persiste ese mercado de frutas, de hortalizas, que dio lugar a una de las funciones principales de Plasencia, ¿no? Por eso yo creo que es un lugar apropiado para el entorno, un lugar apropiado para hablar de las plazas de abastos. ¿Por qué el origen de las plazas de abastos está en los mercados? Sí, realmente el origen de las plazas de abastos, aunque se llevan a cabo en el 19, realmente el origen está en los mercados. El mercado que se celebraba en la ciudad, que en principio tenía que tener un permiso real, como el de Badajoz, como el de Plasencia, y que generan pues una cierta actividad importante económica para la ciudad y unos ingresos. Entonces, estos mercados que se celebran al aire libre, que aunque se crean soportales a lo largo de las plazas para dar cobijo en los momentos difíciles climatológicos a la gente que viene a vender, y cuando llega el siglo XIX, pues realmente se piensa en todos los lugares, en todas las grandes ciudades, pues construir un espacio adecuado para albergar todo este mercado que se llevaba, y de ahí surgen las famosas plazas de abastos en el siglo XIX. La razón fundamental que tenían los ayuntamientos para crear los abastos fundamentalmente eran dos. Una, el sistema impositivo, es decir, cobrar unos impuestos a los productos, o lo que hoy llamamos día el IVA, pero el ayuntamiento entonces tenía esa potestad. Y en segundo lugar, la sanidad, fundamentalmente a partir del siglo XIX. Es decir, control de que las mercancías que se vendían en las plazas, en los lugares, realmente tenían unas ciertas condiciones. Pero en principio tienen que ser lugares muy céntricos que realmente generen ese comercio, generen lo que se conoce en antropología con la palabra fermento, fermentar. ¿Qué es un fermento? Es algo que se une a otra cosa, crece, da lugar a crecimiento, da lugar a progreso. Y el mercado tenía que dar lugar a progreso en la ciudad. ¿Cómo se hacían estas construcciones, Juanjo? Bueno, mira, estas construcciones se inician en la segunda mitad del 19, que es cuando se generan las plazas de abastos. Entonces, en este momento, el material dominante, el material innovador que va a permitir cubrir unos espacios cada vez mayores es el hierro. Ahí tenemos la Exposición Universal de París, la famosa Torre Eiffel, que demuestra cómo las naves que se construyen para exposición permiten crear unos grandes espacios cubiertos. A partir de ahí, pues se generan muchos edificios, y se generan estos edificios en concreto, como es la famosa Plaza Alta, o la Plaza Alta de Badajoz. El edificio metálico que está en el campus. Que está en el campus, precisamente, se ha trasladado ahí al campus, pero que su origen era la Plaza Alta, arriba del todo, el lugar céntrico de la ciudad. Se generan todos esos edificios, y en Extremadura también nos llegan ese tipo de construcción, y empiezan a generar estos edificios de plaza de abasto. ¿Algunos ejemplos? Sí, mira, Badajoz es la primera, yo creo que es la primera plaza de abasto que se construye, 1890-1895. A partir de ahí de Badajoz está también la de Mérida, está también Don Benito, está también la de Villanueva. Bueno, Villanueva quizás es un poco posterior, Trujillo, Plasencia. En el siglo XX, cuando ya se construye en el siglo XX, se introduce otro elemento arquitectónico nuevo, que es el hormigón armado. Es decir, una nueva forma que va a permitir mayores posibilidades de construcción. Y parece ser que este edificio fue el primero que se hace en Extremadura con hormigón armado. La estructura de hierro, evidentemente. Juanjo, eran auténticos centros neurálgicos, ¿no? Alrededor de los mercados de abastos existían otras cosas. Claro, eso es lo que se pretende, que el mercado genere a su vez pues un fermento de otros negocios, de otras posibilidades que tiene. En concreto, por ejemplo, este de Plasencia, yo le he conocido en sus orígenes, cuando éramos pequeños, que aquí existía una escuela de niños, estaba también la policía local, estaba también el centro de pesas y medidas, es decir, había una serie de dependencias de la administración local que realmente pues era, como dijéramos, donde vivía la ciudad. Y también tenía un plan de sociabilización, porque si querías encontrar a alguien, era lo más lógico que vinieras aquí y le encontraras, es decir, era un lugar de encuentro.
Juanjo, y es una pena porque estos centros neurálgicos están perdiendo clientes, ¿verdad? Sí, realmente no es que pierdan clientes, es que pierden ya el sentido en sí, ¿no? Porque lo que en principio fue un centro neurálgico del comercio realmente se está sustituyendo por otros modelos económicos que para el que tienen más interés, pues las grandes superficies, ¿no? Grandes superficies que son las grandes empresas que tienen un capital mayor frente a los pequeños comerciantes que realmente el capital es pequeño y no puede competir en la misma medida que con las grandes empresas, de tal manera que estos centros que en principio fueron importantísimos dentro de las ciudades, pues se van perdiendo a pesar de todos los intentos que se están haciendo en muchas ciudades, como hemos comentado antes, por mantenerlos. Pues aquí en concreto en Plasencia se mantiene solamente como plaza de abasto la parte de abajo, toda esta dependencia que estamos viendo, mientras que la parte de arriba pues se ha dedicado a un centro de arte, a un centro de conferencias, a un centro de exposiciones, porque realmente no hay suficiente gente para llenar todos los puestos que realmente existen en la ciudad, ¿no? ¿Te parece que nos demos una vuelta y me lo enseñas? Pues sí, como tú quieras, vamos a ir poco a poco viendo todos los puestos, todavía lo que se conservan de uno y de otro.